Les saludo con la paz del Señor a todos los hermanos oyentes que ven mi video. Sentí compartir parte del Señor una palabra en esta mañana, día viernes 7 de agosto de 2026. Ahora me encuentro acá en Misiones. En la segunda de Timoteo 3, dice el carácter de los postreros días, dice el título, ¿no? Así, con la ayuda del Señor vamos a estar leyendo esta palabra. Dice así, 2 Timoteo 3, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingrato, impio, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargada de pecado, arrastrada por el diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez serán manifiesta todo, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en mi Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también de todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecerán persecución, mas los malos hombres de los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en los que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén a la palabra del Señor en esta mañana, mis hermanos. Es una palabra poderosa que Pablo transmitía a Timoteo, ¿no? Le insistía que él siga el camino recto, ¿no? Así como lo aprendió de chico, ¿no? Que él siga ese camino. Y le enseñaba, ¿no? Que le decía, ¿no? Que iba a venir en estos días, nuestros últimos días. Y en aquel tiempo también había hombres amadores de sí mismos, hombres engañaban a la gente, grandes se llamaban apóstoles, pero engañaban a la gente, ¿no? Y hermanos, yo sentí de compartir esta palabra porque veo hoy en día a través del Espíritu Santo, porque Dios es grande y Dios muestra muchas cosas a aquella persona que busca realmente de Dios.
Dios le muestra, como dice, ¿no? En Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo creo en la palabra del Señor y creo en la oración. Cuando nosotros clamamos a Dios y buscamos de Dios, sea usted un miembro de la iglesia, tenga un ministerio, no tenga, si usted busca a Dios, Dios le va a dar grandes cosas y le va a mostrar grandes cosas. Y creo en eso, mis hermanos. Y creo en el llamado divino de Dios. Creo en el llamado como Dios llamó a David, ¿no? Y creo en ese llamado divino. Yo creo que el llamado primero viene parte de Dios y después un ministerio, si un siervo de Dios está bien preparado y bien espiritualmente y tiene un discernimiento de espíritu, Él va a ver en usted cuál es el llamado que Dios tiene, que le dio a usted. Porque el Espíritu Santo le va a llamar, le va a dar a conocer al siervo de Dios, ¿no? Y creo en ese llamado. Pero hoy en día vemos tantos hombres amadores de sí mismos, más las cosas de Dios. Vemos ancianos, evangelistas, pastores, tienen un llamado, tienen un ministerio, pero no tienen un llamado realmente parte de Dios. Y es tan feo eso, porque así si una iglesia tiene esas clases de personas, una iglesia nunca va a crecer en lo espiritual. Y Dios nunca va a agregar las almas a la iglesia. Pero hoy veo, hermano, vi con mis propios ojos y si me pueden preguntar a dónde vi, cómo fue y le puedo contar detalle por detalle para que vean. Hoy pueblos enteros son destruidos por hombres amadores de sí mismos, engaños, cristianos sufriendo grandes enfermedades, problemas en su casa, económico, por muchas cosas más. ¿Por qué? Porque a través de esas personas que se dicen ser líder de una iglesia, pero no lo son, porque tienen llamado de hombre. Entonces una iglesia nunca va a crecer, porque lo vi con mis propios ojos, hermanos, porque el Espíritu Santo te muestra todo como son las cosas. Muchos me van a criticar, muchos no me quieren, muchos no me van a querer, me van a odiar, pero no me interesa, mi hermano, lo que te piensa usted. Lo más importante es lo que Dios piensa de mí. Muchos dicen, deja que Dios va a hacer la obra, deja que Dios va a obrar, déjale que Dios. No es así, mi hermano. Dios nos puso en este camino para que nos preparemos, para que nos edifiquemos, para que leamos la palabra del Señor, que pidamos a Dios conocimiento, sabiduría. Y el temor es el principio de la sabiduría y el entendimiento de todas las cosas. El temor a Dios. Y siempre procurar no perder ese temor a Dios. No perder esa gracia. Como Pablo. ¿Pablo de dónde salió? Pablo, ¿cuántas cosas hacía cuando no servía, cuando estaba fuera de los caminos del Señor, cuando él servía a su manera, ¿no? Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, un gran encuentro tuvo él. ¿Por qué Jesús le tuvo que traer a él y no le usó a Pedro, no le usó a Marco, a Juan? ¿Me entiende? Tuvo que traer uno de allá afuera. No estoy diciendo que Marco y Pedro y Juan no predicaban o no hacían tal cosa, pero Jesús tuvo que usar uno de allá afuera. Tuvo que tener un gran encuentro con ese hombre, para que hoy en día, cuando vino, no predicó la palabra de verdad. Y yo creo, hermano, que Dios va a levantar hombre de allá de la cuneta, eso endrogadito, alcoholizado, Dios le va a traer para predicar la palabra de verdad como tiene que ser. Porque hoy en día, hombre que tiene mucho entendimiento en la Biblia, lee que esto, que lo otro, pero no tienen obra. Hoy a un predicador o le mandan a predicar, predica media hora, una hora. Y si usted le escucha bien, si Dios le da el conocimiento, no tiene obra.
ni un testimonio. Y yo digo que un creyente si un buen creyente siempre va a tener un testimonio para contar al pueblo, para contar al Dios que él sirve. ¿A qué Dios servimos? Yo creo, hermano, que servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que creó todas las cosas, creó la tierra, creó todo. Ahí en Génesis 1, ¿no? Que a los 6 días Él terminó de crear todas las cosas y al 7º día se tomó ese día para bendecir todas las cosas que Él creó. Pero me parece que olvidamos hoy en día esas cosas. Hoy en día, tantos hombres engañando a personas. Conocí muchos que tienen ministerio, pero de Dios no tienen nada. Nada. Hablan por sí mismos. Y pueblo entero, mis hermanos, destruido. Casa de creyentes, destruido. Y sirviendo a un Dios supuestamente. Mi hermanos, tengo grande testimonio de donde Dios me sacó del alcohol, de la droga, de la aflicción tan grande. Como 3 veces bajé la soda de mi apartamento, me quería quitar la vida. Pero por la misericordia de Dios estoy aquí, mis hermanos, y la oración de mi padre y mi madre. Y doy gracias a Dios por el proceso que me hizo pasar en todos esos años, desde los 15 a los 34 años vine a la iglesia de vuelta. Pero doy gracias a Dios que me hizo pasar por todos esos momentos. Porque el día de hoy, no sé si tengo coraje, pero siento parte del Espíritu Santo siempre hablar la verdad, mis hermanos. Porque la gloria y la honra es para Él siempre. Él se merece todo. Él es todo en nuestra vida. Siempre, yo digo siempre, ponemos a Él adelante y Él va a enderezar todos nuestros caminos torcidos. Él nos va a ayudar. Yo siempre a Dios, como dice ahí en Mateo 6:33, primero busca de Dios y su justicia, el resto será todo añadido. Dios sabe todo lo que es necesario para nosotros, en nuestras casas, para un líder. Él sabe la necesidad de la iglesia, todo, económicamente, espiritual, pero uno se tiene que humillar en la presencia de Dios para conceder todo eso, para que Dios nos respalde. Así que le animo a mis hermanos a servir a Dios con alegría. Y Dios, mientras conforme nuestra voluntad como buscamos en una iglesia, Dios va a añadir las almas. Van a ver el sol y van a permanecer en la iglesia. No pongamos piedra en el camino, porque me he dolido muchas veces cuando andaba en un barrio acá en San Martín. Me dijeron un par de personas y en otro lado también sucedió eso. No voy a ir a tal parte porque así son. Qué feo, hermanos, cuando las personas de afuera hablen cosas de alguien, de un creyente de una iglesia, hablen cosas malas. Nosotros tenemos que transmitir gloria, transmitir a un Dios vivo, transmitir las cosas que Dios hace en nuestra vida. Eso tenemos que transmitir, hacer saber a las personas a qué Dios servimos. A un Dios grande, todopoderoso, patrón de patrón, rey de reyes. Fuera de Él no hay otro. Así que el Señor nos esté bendiciendo en esta mañana, mis hermanos. La gloria y la honra siempre para Él. Seamos siervos de Dios como Pablo, como le enseñaba a Timoteo. Enséñele, mis hermanos, al más chico, cómo tienen que andar. Ayúdele. Si ese hermano tiene un llamado de Dios, ayúdele a proseguir hacia adelante y trabajar en la obra de Dios. No apaguen ese don de ese hermano, de esa hermana. Ayúdenlo. Busquemos de Dios cada día. Y la obra del Señor se va a extender muchos lugares más. Pero todo como nosotros hacemos. Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. No queremos aparentar una cosa y por atrás otra cosa. Seamos luz
en el camino. Tengamos la mente de Cristo, como dice ahí en 1 Corintios 2, 16, si no recuerdo muy bien. Dice la palabra, hermano, nosotros vamos a tener la mente de Dios. ¿Cómo podemos tener la mente de Dios, de Jesús? Cada día buscar de Él, de su presencia. Como dice también 1 Timoteo 2, 9. Dios tiene grandes cosas, ojo, que no vio, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Para los que le aman. Dios tiene grandes cosas para edificación de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Así que le invito a ser fiel al Señor. Pongan sus pies todo. Y Él va a hacer por nosotros. Humillándonos en la presencia de Él. Así que la paz del Señor sea con todos vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga en este día.